Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar inicio a lo que sería nuestro segundo encuentro virtual, en el cual vamos a comenzar a trabajar en el texto Lo simbólico, lo imaginario y lo real de Lacan. Bueno, antes de dar comienzo a lo que tiene que ver con el texto específicamente, me gustaría que hagamos una breve mención sobre lo que tiene que ver con Lacan, ¿no? De alguna manera tomamos a Lacan en esta cátedra, sobre todo teniendo en cuenta que este texto que vamos a comenzar a dar hoy es del año 1953, que es el año en el que Lacan empieza a dictar sus seminarios. Bueno, Lacan, tal vez para alguno que nunca ha escuchado hablar de él o más de pasillo, bueno, Lacan es un psicoanalista, lector de Freud, que también es psiquiatra, nació y vivió en París, nació en el año 1901 y murió en el año 1981, así que de alguna manera podríamos decir que no está tan alejado de nuestra era, ¿no? En el 81, imagínense que no fue hace tanto los años de su muerte. Bueno, primero Lacan, como decía, fue psiquiatra muchos años y después comenzó a dedicarse a la lectura de Freud, en contraposición con lo que se conoce como los post-freudianos, que eran en ese momento quienes leían los textos de Freud y, según él, malinterpretaron a Freud en algunas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con el yo, y es por eso que él hace otra lectura de Freud que lo ubica como un retorno a Freud, y por eso, sobre todo en sus primeros años, en los primeros que él trabaja, hace esta referencia a Freud. De hecho, justo estas son las ventajas de estar en nuestra casa, ¿no? Que tenemos a disposición todos los libros que por ahí llevar a la facultad sería medio engorroso. Bueno, de hecho el primer seminario se llama Los escritos técnicos de Freud. Ahí esto ya es una clara muestra de que Lacan está haciendo una vuelta a Freud de alguna manera y su intención es justamente retomar cuestiones de Freud a partir de algunas nociones que él entiende que estaban en Freud, pero que Freud no las pudo elaborar de esa manera, por ejemplo, por no contar en esa época con la lingüística que aportó Saussure, ¿no? Bueno, justamente Lacan toma muchas cuestiones de otras podríamos decir, de otras disciplinas, ¿no? Como puede ser la lingüística, la matemática, el estructuralismo. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la lingüística y el estructuralismo vamos a trabajar también en esta materia, así que estaría bueno que nos vayamos ayornando con esos términos. Bueno, lo que les quería comentar es, bueno, acá traje todo un poco, ¿no? Porque con esto me puse a ver, de presentarles a Lacan, me puse a ver en casa la cantidad de textos de Lacan con los que vamos a trabajar este año. Bueno, la enseñanza de Lacan podríamos decir que se divide en dos tipos, ¿no? Dos modos de enseñar. Él, por un lado, dictó lo que se conoce como los seminarios y, por otro lado, los escritos. Como les mostraba recién, los seminarios son estos, que son 27. Se conocen como el seminario, ¿no? Este es el 1, y se empezaron a dictar en el año 1953, en donde Lacan daba clases. Cada seminario está compuesto por clases, ya van a ver. A ver si puedo mostrarles. Bueno, ahí está el índice, ¿no? Donde cada uno se llama, tiene número y nosotros le podemos llamar capítulos, pero son clases. Bueno, en estas clases él era quien las daba, pero él no fue quien tomó puntos de sus propias clases, sino que las personas que participaban de esos seminarios eran los que tomaban apuntes, y lo que a nosotros nos llega de los seminarios es a partir de Miller. Miller es el yerno de Lacan, quien editó estos seminarios, fue quien le puso el título. O sea, los títulos que a nosotros nos llegan de los seminarios son los títulos de Miller.
los títulos de la clase también los puso Miller, ¿no? Así que, de alguna manera, nosotros accedemos a estos dictados de los seminarios de Lacan muy mediados por Miller, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Y por otro lado, además de los seminarios, Lacan trabajó en lo que se conoce como los escritos. Los escritos, Lacan, los escritos salieron, escritos 1 y 2, justo el 2 no lo traje, pero bueno, porque vamos a trabajar de este libro, un texto. Los escritos se publicaron en el año 1966 con la aprobación de Lacan, ¿no? Digo, con su aval, en donde en francés se publicaron en un solo tomo, que se llaman Los Escritos, y en la traducción en español tenemos 2 tomos, que es Escritos 1 y Escritos 2. De hecho, nosotros también vamos a dar a la unidad 4 un texto de este librito, que se llama Intervenciones y Textos 2, que se llama Breve Discurso de la ORTF, que la ORTF es la radio de Francia, ¿no? Donde lo entrevistan a Lacan sobre la publicación de estos escritos, y ahí hace un breve comentario de lo que ha sido su enseñanza, ¿no? De lo que él entiende por psicoanálisis. Es un texto muy cortito, muy claro, pero que bueno, le vamos a dar a la unidad 4. Entonces digo, cómo el año de 1966 de alguna manera funciona como una marca, porque a partir de ahí es que contamos con una transmisión a puño y letra de Lacan, ¿no? Que no es lo mismo que lo que nos llega de los seminarios. Por eso también, tal vez, los escritos son un poco más complicados de leer, porque tienen esa formalidad propia de la escritura, ¿no? Que se enmarcan de determinada manera, que tiene cierta coherencia, ¿no? Cierta dedicación, ¿no? Y los seminarios, al ser una clase, al ser algo hablado y después hecho libro, es que son de lectura un poco más fácil, más amena. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver. Y no que me quiero olvidar que además de Escritos 1 y 2, después salió, muchos años después, lo que se conoce como Los Otros Escritos, en donde se recapitularon textos de Lacan que no habían sido incorporados en esa publicación de 1966, y bueno, se conocen como Los Otros Escritos. Así que en lo que a nosotros nos concierne, que es la traducción en español, son 3 tomos de escritos. Escritos 1, Escritos 2 y Otros Escritos. Bueno, la idea un poco de traerle todo este material bibliográfico era para que ustedes, en esta situación tan particular, que por ahí cuesta un poco acercarse a lo que tiene que ver con el material de estudio justamente, al menos tengan pueden echar un vistazo, digamos, a lo que vamos a trabajar en el año, que bueno, no se preocupen, no son los libros enteros, por supuesto. Hemos tomado clases de cada seminario, pero por ejemplo, el seminario 2, el seminario 2 es un seminario con el que trabajamos bastante en el año, ¿no? Que se llama Yo, la teoría de Freud en la técnica psicoanalítica. Y si ustedes lo ven, por ahí si alguno lo tiene, o si bueno, fueron sacando las clases, o ven en el drive la bibliografía que tenemos, en el teórico entra, que el profesor Franch ya estuvo dando algo de esto, entra la clase 1, Psicología y Metapsicología, la clase 2, Saber, Verdad y Opinión. Pues entra, bueno, en nuestro práctico, la clase que viene, vamos a dar lo que es la clase 19, Introducción de Gran Otro, y después entra la clase 23, Psicoanálisis cibernética o de la naturaleza del lenguaje para los teóricos. Hablando de los teóricos, tal vez si alguno no pudo sumarse al aula virtual del teórico en Classroom, o tal vez no se enteró y ve primero este video, les quería comentar que el profesor Franch va a dar clases de consulta esta semana. No recuerdo bien los horarios, creo que hay uno hoy, otros mañana, así que los invito a que vayan a fijarse ahí creo que es la última publicación que hizo en la sala de Classroom, que bueno, va a funcionar como una clase de consulta para los que tengan consultas y quieran participar de esa clase, no es obligatoria, si quieren, no es para todos, solo para los que realmente quieran y tengan preguntas para hacer. Así que no se preocupen por eso, y no pueden bajar Zoom
o todas estas complicaciones que nos convocan a diario. Así que bueno, como les decía, mi idea era esta, comentarles los seminarios que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el seminario 1, algunas clases, en el práctico sobre todo, después vamos a ir viendo bien cuáles, después el seminario 2, el seminario 3, algunas clases, el seminario 5, algunas clases, esto es lo que tiene que ver con los seminarios. Después vamos a ver una clase de escritos 1 y, como les decía, un texto muy cortito de intervenciones y textos 2. A ver si no me queda ninguna. Y acá también vamos a dar en el teórico una clase de este libro que se llama Mi Enseñanza, que es un libro muy cortito, de bastante fácil lectura, y incorporamos este año una clase para la unidad 1 de los teóricos. Así que bueno, como verán, en esta materia trabajamos mucho Lacan, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar, como les decía la vez pasada, de alguna manera es una introducción a Lacan, pero bastante amplia, ¿no? Trabajamos muchos textos fuentes de él y sobre todo, como les decía, como habrán visto en los seminarios, en los primeros seminarios. Trabajamos el 1, el 2, el 3 y el 5. Clases determinadas de cada uno. No se preocupen que no los vamos a leer entero. Así que bueno, me parece que habiendo hecho esta introducción general, a ver si me fui anotando algunas cuestiones para no olvidarme, me parece que ya estamos en condiciones de ir de lleno al texto que nos convoca hoy, que a su vez esto también tiene algo de introductorio, ¿no? Por eso me pareció pertinente hacer esta introducción hoy, ya que esta conferencia la dicta Lacan en 1953, en julio de 1953, sus seminarios, el seminario 1 empieza en noviembre de 1953, o sea que es anterior al inicio de sus seminarios, y una conferencia que él brinda en el marco de la fundación de una nueva sociedad. Dentro del psicoanálisis lacaniano hay muchas cuestiones políticas que son interesantes también de poder hacer lecturas sobre eso, ¿no? Digo, es interesante que cuando leamos determinado texto de Lacan, tratemos de situar en qué momento él estuvo trabajando eso, ¿no? En qué año, en qué cuestiones estaba ahí analizando, problematizando, por qué, con quiénes estaba discutiendo, ¿no? Porque también está en juego el auditorio de Lacan, quiénes eran con los que él debatía todas estas cuestiones, bueno. Y esta conferencia en particular, justamente, se da en el año 1953, donde él funda, junto a Lagache, lo que se llamó la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Ese año Lacan y Lagache son expulsados de lo que se conocía como la Sociedad Psicoanalítica de París, que había sido fundada muchos años antes, con el aval de Freud, en el año 1926, y donde Lacan estuvo muchos años vinculado y trabajó lo que era la presentación de enfermos, que eso era lo que Lacan hacía en los años anteriores a sus seminarios, ¿no? De hecho, como psiquiatra, ¿no? Lo que es su tesis como psiquiatra, ¿no? Que es esta, que es el caso M, que se llama de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Esta tesis y toda esa formación más ligada al orden de la psiquiatría fue en el marco de formar parte de esta otra institución, que era la Sociedad Psicoanalítica de París. Bueno, entonces, como les decía, esa Sociedad Psicoanalítica de París pertenecía a la IPA, también, ¿no? Que es la Asociación de Psicoanálisis Internacional, y en el año 1953, por cuestiones de interés, por cuestiones políticas, por imposibilidades de ponerse de acuerdo, es que Lacan no forma más parte de esa sociedad y funda, junto a Lagache, la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Entonces, en ese acto de fundación es que él dicta esta conferencia llamada Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces, para que nos pongamos en contexto, en esa reunión había un público, había gente que ya venía siguiendo a Lacan desde antes, porque Lacan, antes de dar sus seminarios, lo que se conoce como el seminario 1, ¿no? Podríamos decir que hay un seminario que podríamos llamar 0, -1 y -2, si les parece, ¿no? En cuanto a que
son los seminarios previos a lo que se conoce como el seminario 1. Él ahí trabajaba los casos paradigmáticos de Freud. Bueno, supongo que tal vez no tengan la lectura de esos casos, pero habrán escuchado hablar de Dora, del hombre de las ratas, del hombre de los lobos. Bueno, esos fueron los casos que Lacan trabajaba anterior al dictado de sus seminarios, y donde ya tenía cierta audiencia, donde también daba clases, ¿no? Donde trabajaba con determinados seguidores, ¿no? Bueno, algunos de estos seguidores continúan siendo sus seguidores y van a asistir a esta conferencia que vamos a trabajar hoy, lo simbólico, lo imaginario y lo real, y también van a asistir después a sus seminarios, ¿no? Digo, es interesante esto de ver quiénes son los interlocutores de Lacan también. Así que bueno, por cuestiones técnicas y que prefiero no desarrollar mucho y después no poder subir el video, voy a hacer un corte acá, que terminamos el introductorio, y en el próximo video voy a comentar de lleno el texto que nos convoca hoy.